2016. Nuestra tarea de fortalecer a la universidad como eje articulador de la actividad cultural, artística y social en la comunidad regional nos ha motivado a iniciar un ciclo de actividades reflexivas en torno a temas como la migración, en torno a temas del teatro y la literatura, conferencias y charlas científicas abiertas a la comunidad, lanzamiento de libros, montajes de obras teatrales, fuertemente asociados a la historia social de la región. Dicha mención se asocia entonces con la vinculación, es decir, con la capacidad de nuestra institución de extender sus lazos con el entorno y de esta forma llegar a los vecinos, a las organizaciones y en definitiva a todos los ciudadanos. Y es por ello que hacemos el capítulo de Alma Mater de hoy, con quien es una de las gestoras de esta tarea importante de nuestra institución de educación superior. Me refiero a la directora de Extensión de la Universidad de Magallanes, la fotógrafa y artista visual Mónica Arauz, a quien tenemos la fortuna de tener en este set de televisión para hablarnos, nuestra ex compañera. Te damos la bienvenida, Mónica. Muchas gracias, por Ángela. estar acá. Gracias por la invitación. De nada. Bueno, Mónica, queremos un poco hacer recuento de lo que ha sido este año 2016, cierto periodo, ya bien lo decía yo, en que asumiste este desafío, porque pasaste a formar parte también hace tiempo de nuestro equipo de comunicaciones. Exacto. Y como fotógrafa institucional, y ha pasado bien rápido el tiempo, así es que vamos a hacer un recuento de lo que ha sido este 2016. Pero en primer lugar, ¿cómo ha sido para ti, bueno, como artista visual, conocedora también de un mundo social y cultural más abierto después de tu estadía en Alemania, como bien sabemos es tu experiencia? ¿Cómo ha sido hacer extensión universitaria desde y en Magallanes? Mira, ha sido una experiencia bastante intensa, como tú dijiste. Yo asumí este año y desde mayo, de hecho, hemos hecho bastantes trabajos, bastantes actividades, y para mí ha sido un espacio bastante interesante porque de alguna forma está la plataforma para poder armar proyectos y armar ejes en distintas direcciones. Entonces creo que para mí es una suerte el poder haber llegado a este espacio y acá en esta región que a mí me interesaba mucho desde la distancia. Entonces creo que es una región que tiene mucho potencial para hacer muchas cosas. Y lo dijiste, te interesaba mucho desde la distancia. ¿Cuál era esa inquietud en el área que era necesario para ti venir a estudiar o venir a mirar, venir a desenvolver aquí en la región? Eso fue algo bien particular. Yo cuando estaba en Alemania, en Europa, en ese contexto yo era una persona, me identificaban como que venía desde el sur del mundo, desde el fin del mundo, comienzo del mundo, digamos. Entonces uno mismo empieza como a atribuirse esa característica y eso incluye una representación geográfica. Entonces inmediatamente esa representación geográfica se va al sur, digamos, ¿ya? Y al trabajar con unas colegas finlandesas que venían del norte del mundo, empezamos a hacer comparaciones de cómo los bordes del continente generan ciertas similitudes en la cultura y también diferencias, obviamente. Y poco a poco me fui acercando geográficamente, digamos, a Magallanes, empecé a conocer gente, empecé a conocer un poco la cultura, pero siempre de la distancia. Claro. Entonces llegó el minuto en que dije, bueno, hay que ir allá, y hay que vivir allá, bajar al mapa y ver qué ocurre allá, cómo es. Claro, hay que estar in situ. Exacto. Dar vuelta a los mapas un poco como es nuestro eslogan hoy día acá en la Universidad de Magallanes. Totalmente coincidente con la idea, sí. Perfecto. Y ese tema específicamente de la migración fue el que ha marcado tu gestión en parte, ¿cierto? ¿Magallanes y la universidad requerían de esta mirada? Porque Magallanes también fuertemente está marcada por una población de migrantes bastante significativa. Claro, yo creo que la idea fue tomar este tema de migración para trabajar un ciclo de diferentes actividades durante este año. Y creo que la migración es un fenómeno que es fundamental de abordar y de reflexionar acá en la universidad, porque si bien Magallanes se ha forjado, digamos, por migrantes, por personas que han llegado, pero también por animales que están constantemente en migración. Tenemos los pueblos indígenas, los pueblos originarios, que muchos eran migrantes y tienen una experiencia de mucha riqueza en ese aspecto, de mucho conocimiento. Está la migración actual de los lenguajes, de las formas de comunicarnos. Entonces creo que la migración es un tema muy, muy actual, no solamente por las personas que se mueven, sino porque el mundo está en un constante cambio. Y creo que el espacio universitario es un espacio donde se deben justamente reflexionar acerca de estos temas. Tanto estudiantes, académicos, funcionarios, que todos puedan juntarse, convocarse a poder conversar acerca de esto. Y ahí nace justamente Cultura Migratoria, Pasajero en Tránsito. Claro, Pasajero en Tránsito. Perdón, al revés. Bueno, que lleva a gestar una serie de actividades que efectivamente han estado desarrollándose en la universidad. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese devenir, cómo ha sido estar en constante reflexión de la migración aquí con el espacio universitario. Ha sido bastante interesante. Por lo primero que hicimos, porque
este ciclo se gestó en mayo y estábamos muy encima de las fechas y dijimos, bueno, de aquí a noviembre tenemos que generar actividades. Entonces lo primero fue asociarse y ponerse en colaboración con instituciones, con agrupaciones, con personas, digamos. Lo primero que hicimos fue, en conjunto con el Conservatorio de Música, hicimos un encuentro de compositores. La idea era invitar a varios compositores a que pudiesen compartir sus formas de componer asociadas a los territorios de donde ellos venían. Entonces, cómo esas miradas de diferentes culturas tenían una convergencia acá en Punta Arenas. Esa fue la primera reflexión. Luego hicimos un seminario de migración en el contexto de la educación con la Gobernación de Magallanes y con el Consejo Cultura. Y ahí pudimos invitar la invitada a la universidad fue Claudia Ursúa, y ella tenía una mirada muy interesante acerca de la migración chilota, porque es una migración, si bien no es extranjera, digamos, pero en Magallanes ha tenido una importancia bien grande, o sea, claro, ha forjado también la cultura, ha marcado un poco la identidad de esta región. Luego, actualmente, bueno, terminamos el domingo con un ciclo de cine que se llama Paisajes Culturales. ¿Ya? En los barrios. En los barrios, exactamente, que fue un proyecto en conjunto con el Consejo de la Cultura. Y la idea fue mostrar películas de los países, de las colonias más representativas de Punta Arenas. Entonces, así hicimos todo un análisis en conjunto con un estudio que hizo la Gobernación de qué países eran los más representantes que vivían acá y mostramos películas de esos países. Exacto, y además hicimos con Jorge Gibbons una charla de la migración de las ballenas, orientada principalmente a jóvenes y niños, donde él mostró un poco cómo las ballenas, que son, que en el fondo todo lo que viven ellas está marcado por este ir y venir entre el Caribe y el sur, ¿no es cierto? En el Caribe se van a reproducir, en el sur vienen a alimentarse, acá a esta zona. Y él explicó cómo influye eso a través de los cantos y los sueños de las ballenas. Y fue muy interesante para los jóvenes porque pudieron tener una perspectiva de la migración que probablemente no se la habían planteado antes. ¿Cómo han visto la respuesta del público en ese sentido de esta propuesta que quizás ellos no la sentían tan próxima como hubieran querido? Exacto. Yo creo que, mira, la respuesta del público, si bien muchas veces se analiza la masividad de asistencia. Como de cantidad. Exacto, exactamente. Yo creo que nosotros, como estamos comenzando, o sea, por lo menos en esta gestión, a trabajar en barrios, invitando a gente acá, creo que lo más importante es primero lograr un núcleo que pueda ir transmitiendo lo que va ocurriendo a sus pares, como una especie de líderes de opinión. Y creo que el público que hemos tenido ha tenido una muy buena recepción. Siempre al terminar la actividad se han acercado a preguntar cuándo va a haber otra actividad. Incluso después me han contactado ya después de bastante tiempo después de la actividad, si es posible que la repitamos en otro lugar. Y eso creo que en el fondo se ha recibido bien. Y es un poco el sentido que tiene el concepto de llegar a los barrios, me imagino, hacer... cercana la temática, pero a la vez que haya una retroalimentación. Exacto, ¿cierto? exacto. Y me imagino que en esa lógica se han ido moviendo también todas estas actividades en conjunto con el Consejo de la Cultura. Exactamente. Yo creo que el trabajo con los barrios tiene quizás dos objetivos, podríamos llamarlo de alguna forma. Uno es que, claro, la universidad pueda salir de su espacio más formal, claro, a los barrios, a conocer un poco lo que está pasando, porque sí, muchas veces estamos acá trabajando encerrados y de repente las cosas cambian muy rápido, sobre todo hoy en día, y no nos enteramos. Entonces, es una oportunidad de ir conociendo las necesidades, las demandas. Y por otra parte es una oportunidad para la universidad de participar en la cultura barrial, porque muchas veces se dice, bueno, vamos a desarrollar cultura o vamos a aportar, claro, cultura, pero la verdad es que no es así, la cultura ya existe. Entonces, que los barrios abran sus puertas de su sede es una oportunidad a nosotros y nos permite aprender también, claro, ir actualizándonos en el contexto cultural actual. Entonces, eso esa riqueza, ¿cierto? Claro, eso yo creo que es fundamental entenderlo de esa forma. Claro. Así es. Mónica, háblanos también un poco de esta alianza tan significativa y estratégica con el Consejo de la Cultura, que me imagino ha sido primordial también para un poco expandir esta temática, pero a la vez la misión que tiene la Universidad de Magallanes de vincularse con su medio. Exacto. Y el Consejo de la Cultura es una institución importante de gobierno, pero aún así del Estado, que busca acercarse a todos los ciudadanos, ¿cierto? Exactamente, o sea...
Mira, finalmente tenemos objetivos en común, ¿no es cierto? Buscar participación, participar nosotros, desarrollar la cultura, ver las nuevas perspectivas. Y como son objetivos en común, en una región que tampoco es tan grande en cuanto a habitantes, a mí me parecía como absurdo que cada uno estuviese trabajando por su lado. Claro. Entonces la idea de este trabajar en cooperación, en asociatividad, es justamente decir, bueno, ¿por qué nosotros no nos ponemos en línea? Y así la gente también entiende que los esfuerzos son conjuntos, o sea, claro, somos todos parte del Estado y la idea es que concentremos los esfuerzos en un mismo objetivo. Entonces esa es como la base de esta alianza, ¿ya? Y también ha sido un intercambio bastante interesante porque bueno, ustedes saben que en la universidad hay diferentes disciplinas, diferentes espacios, que obviamente hay proyectos que no se pudiesen haber hecho sin el aporte de la universidad y sin el aporte del consejo a la vez. Acá están las experticias, digamos, importantes. Hemos tenido participación de estudiantes, de académicos en las actividades. O sea, ha sido una sinergia muy, muy interesante. Me parece. Bien, vamos a seguir conversando con Mónica Arauz, directora de Extensión de la universidad, después de este espacio dedicado a lo mejor de nuestros contenidos. Por las pantallas de UMAC Televisión les presentamos ahora el siguiente reportaje. Soy José Enrique Cisterna, vengo de allá de la otra isla grande de Chiloé. Mis viejos se habían venido a Ushuaia, pasaron por Punta Arenas y se vinieron a Ushuaia. Entonces yo de ahí decido, no, me voy, ya me sentí muy solo y me voy. Necesitaban gente y bueno, ahí fui como cafetero, ¿viste? Para servir café a los arquitectos. En 1948 llego a Navarino. ¿Sí? Veníamos varios, veníamos 10, 12, 14, no sé cuántos éramos. Había muchas muchachas, mucha juventud ahí que tenía que venir a hacer el servicio militar. Había barquitos, estaba el Santa Elena, estaba el Ushuaia, estaba uno que está hundido ahí por Remolino. Habían 2 o 3 barcos que eran los que hacían la compra Punta Arenas, Ushuaia, ¿viste? William, un poquito por acá y así. Así recuerda José sus primeros años en la zona más austral del mundo. Su historia guarda matices similares en muchos de los primeros colonos del sur, en tiempos donde las fronteras políticas eran simples líneas en un papel, y los valores como la solidaridad y la confianza bastaban para levantar estancias, muelles y pueblos. Desde el año 2008 se organiza en esta zona el Encuentro Binacional de Antiguos Pobladores, en el marco de la conmemoración del aniversario del Tratado de Paz y Amistad celebrado entre Chile y Argentina por el conflicto del Canal Beagle. Una actividad que reúne y reencuentra a amigos, familiares y algunos descendientes de los colonos que dieron forma a los primeros poblados en las cercanías del Canal Beagle. El primero se realizó en Ushuaia y desde ahí se estableció la alternancia de la sede cada año entre Chile y Argentina. Su versión número 11 tuvo los puertos willienses como anfitriones de 2 delegaciones compuestas por expobladores que actualmente viven en Punta Arenas, además de un grupo de representantes de Ushuaia. El Canal Beagle también es una cuenca en la cual las familias están vinculadas, por lo tanto, más allá de las fronteras está esta comunidad, esta cuenca viva de la parte histórica. Surge a darle una continuidad a los encuentros que ya se venían realizando hace muchos años y aprovechando un proyecto muy importante que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores que se denomina Proyecto de Integración Vecinal Fronteriza. Estos últimos 10 años no solamente hemos ido avanzando en el registro de las memorias, recuperación de historia, pero también hemos ido profundizando en esta relación de confraternidad entre países y entre ciudades
fronterizas. Nos enterábamos, como dije, por registro histórico, que claro, en Ushuaia se vendía la carne de los pobladores de Navarino o se vendía leña, pero es muy diferente escucharlo de la propia boca de los actores, ¿no? Y yo creo que eso va hermanando las comunidades y francamente eso tiene mucho que ver con el origen de este proyecto hace ya más de 10 años. Como bien dice Paola, hay una calle que es el Canal Beagle y dos veredas, una la Isla Navarino y la otra es la Isla Grande de Tierra del Fuego. ¿Por qué no unir a los vecinos de ambas márgenes del Beagle y poder encontrar entre ellos, de hecho se da, historias en común? Las autoridades han entendido que es importante rescatar las historias de vida de cada poblador. Son esas historias, como muchas veces digo yo, que no las encontramos en los libros, ¿no? Son esas historias de la cotidianeidad y que hace que uno bucee en sus antepasados, bucee en la historia y de alguna manera quiera más el lugar donde ha vivido o ha nacido. La primera actividad fue en el Museo Martín Gusinde. Apenas se proyectan las fotografías, los recuerdos y vivencias se renuevan. De esa forma, surgen relatos e historias que no solo alimentan la nostalgia, también ayudan a recopilar fragmentos del pasado que interactúan con el patrimonio cultural de la zona más austral de Sudamérica. Es lindo saber y reencontrarse, escuchar y ver a familiar, porque en el fondo somos todos familias de una u otra forma. Conversar, recordar viejos tiempos, digamos así, y recordar la forma de vida que había en esos tiempos, los chicos que era Puerto William. Mi abuelo vivió siempre en Ushuaia y también se trasladaban de Mejillones, que era donde antiguamente habitaba el pueblo Yagán, y se trasladaban a Ushuaia y no había frontera. En ese tiempo ellos podían ir y venir y después con el tiempo eso se perdió. La base naval era pequeña, era la pura parte de abajo nomás, todo esto donde estamos aquí era puro bosque. Así que eso es bonito, conversar, recordar cosas. Permite conocer historias que estaban dispersas, un poco fragmentadas, un poco quizás en los libros y quizás otro tanto no en libros, sino que en el boca a boca de los propios pobladores de Puerto Williams. La gente está acostumbrada cuando le hablan de un museo, se imagina inmediatamente colecciones, vitrinas, esas cosas. No tienen vida si es que no hay personas, comunidades que estén vinculadas a eso. Queda inserto en una trama mucho más general y mucho más enriquecida cuando tenemos la posibilidad de conocer a aquellas personas que fueron antiguos pobladores de Puerto Navarino. Entonces es muy importante que esas personas que le dan sentido a esas colecciones puedan estar con nosotros en estas instancias compartiéndonos su conocimiento, sus saberes, su historia y aparte transmitiéndonos todo lo que nosotros a veces no podemos encontrar como información, conocimiento en los libros. Nací en Puerto Natal el año 1900, me pasaron el 30, pero yo soy del 28. Vine el año 1950 para acá, para Puerto Williams. Y me vine embarcado en el Micalville, que está allá abajo. Estaban los Martínez, que después trabajaron en la Armada y otro trabajaba en la municipalidad, ¿viste? El rubio más grande, que es sobrino de él. Pasaron más de 3 décadas para que Edison Rivas pisara nuevamente Isla Navarino. En su memoria aún rondan algunos momentos que compartió con los yaganes. Los viejos, ¿viste? Estaba al final ahí un Miliciche, era un tremendo gringo, ¿viste? Que era cruzado con yaganes. Y él me enseñó mucho a mí respecto a lo que es la naturaleza. El hombre no debe matar por matar a los animales. Me invitaban al rancho de su casa, pues, tenían los balones de lobo ahí donde tenían y ellos me invitaban a comer. La relación entre los primeros habitantes y los colonos fue muy estrecha. Éramos súper amigos de ellos porque era gente muy buena, claro, pacífica. Realmente uno tiene los mejores recuerdos de ellos.
viajaban, era gente que era muy preparada, muchos de ellos hablaban inglés, cosa que nosotros no, mi viejo sí lo hablaba, pero yo, o sea, el resto de la familia no. En la segunda jornada del encuentro, acompañamos a los invitados a una excursión que contemplaba Bahía Mejillones y Puerto Navarino. Esto era como el pueblo de los Yaganes, estaban aquí establecidos. Aquí todas estas cosas que usted ve por acá, la bahía, eso estaba lleno de casas, rucas, ranchos, esos cónicos que hacían, porque eran como nómadas, ellos no estaban generalmente en un solo lugar. Fuimos pobladores de la isla Hostin, con Canasaca, se denomina el nombre de la estancia que tenían mis viejos. No había escuela, así que vivíamos felices del mundo. No tener escuela, no tener que cumplir horarios de escuela ni cosas por el estilo, pero sí trabajábamos re harto en el asunto de las esquilas. En el invierno íbamos a la casa de Nutria, luego por los canales, corte de madera, leña, también para Ushuaia. Generalmente cruzábamos para allá, de Canasaca a La Pataya. La Pataya muchas veces pescábamos un tren que era de los presos y llegábamos hasta Ushuaia. Los sentimientos encontrados afligen a Carlos al regresar después de varios años a este lugar. El deterioro de una de las primeras casas de colonos de la isla y el descuidado aspecto del cementerio Yagán a un costado del camino hacen urgente el rescate de lugares históricos que lentamente se pierden en el abandono. Esa casa, que era de Benito Sarmiento, se ve que ya está prácticamente en ruinas. Debían de preocuparse. Hay fondos regionales y creo que podrían ocuparlo. Bueno, este lugar es el cementerio de Mejillones, donde están la mayor parte de los yaganes puros, digamos. Y aquí quedó la tía Úrsula, que ella pidió quedarse en este cementerio, junto con su marido, que es el tío José Acuña. Fueron autorizados para quedarse aquí porque ellos lo pidieron mucho antes, porque este lugar está declarado como monumento nacional. Pasa mucha gente por acá, turistas generalmente, y se ve un poquito feo. ¿Terry Manacata? ¿O Pusaki tu Manaco? Ya. ¿Sabes? Ya, ella sabe. Yo algunas palabras nomás. Las manas, Cauya Tapá, Sima, agua, Panaja, nieve, Pusaki tu Manaco, leña al fuego. Tras una breve detención, nos desviamos en la ruta hacia Bahía Santa Rosa, un punto en el camino que encierra una historia especial. María es argentina y pertenece a la comunidad Yagán de Ushuaia. Los restos de su abuela permanecen en este cementerio, ubicado dentro de una estancia que aún funciona. Por primera vez, tuvo acceso a este lugar para honrar la memoria de sus ancestros. El sentir de estar en el lugar donde están los restos de mi abuela, Catalina Yagán, y saber que mi mamá correteó por estos lugares jugando cuando era niña es muy emotivo. Nosotros tenemos que aprender el caminar de nuestros ancestros sintiendo, porque no nos queda nada, y menos en Ushuaia nos queda mamá nomás hoy. Entonces estar pisando este lugar para mí es muy trascendental, es fascinante, creo que me llevo lo mejor que se puede llevar una persona, que es lo que sentimos. Cortemos con esta frontera que divide el canal, que antes era todo nuestro, no había frontera, nuestros yaganes iban y venían, y asimismo los europeos que vinieron también iban y venían, como mi abuelo, que hacía sus compras en Ushuaia. Llegamos finalmente a Puerto Navarino, actual punto de embarque de pasajeros desde la isla hacia Ushuaia. Navarino estaba como proyectando como un pueblo, pero ¿qué pasó? Que incluso están los planos todavía, pero no se pudo hacer porque no hay agua. El retén de Carabinero, la que tenía puerto, y la casa de mi padre, que se quemó hace años,
y la posta, que era mi cuñado, que se llama Octavio García, era el enfermero, era el practicante, pero era el doctor de todo esto. Aquí venimos de lejos. Está cerrado, esto lo cerraron. Acá está mi padre. Ahí está. ¿Ah? Ahí está mi Carlos Gil. El padre de Gabriel está sepultado en un pequeño cementerio del Puerto Navarino, lugar donde tenía una estancia y un almacén. Rubinot era él. Lo trajo mi viejo acá, que se ven había y que coloca ahí un negocio. Mi padre, cuando llegó, que llegó muchos años, que fue uno de los pioneros antiguos, ese entonces en Navarino no existía la moneda chilena, existía la moneda argentina. ¿Por qué? Porque todos los pobladores que habían aquí, casi todos eran de Ushuaia. Yo creo que era más para hacer cambiar que esto era chileno y no argentino. El deterioro del antiguo retén de Carabineros se repite en varias construcciones históricas. Su descuidado aspecto es preocupante, en especial para quienes los vieron funcionar en plenitud. Se lo dije al señor gobernador, al señor alcalde, del abandono del retén de Carabineros de la isla Navarino, en las condiciones que está. Y cuando yo fui la última vez, tenían caballos adentro, como caballeriza. Eugenia, una casa preciosa que podrían mantenerla de lo que va quedando. Así que es muy lamentable. 30, 40 años paso de vuelta, segunda vez ahora, como lo veo ahora, Navarino. Siempre igual o peor, ¿viste? Da lástima, porque en aquella época por lo menos había carabineros, había gente que salía y entraba. Hoy día no ves a nadie, todo ahí. Evitar que estas memorias se olviden como estas antiguas edificaciones es una tarea urgente. Por eso reunir a los antiguos pobladores es reconstruir un patrimonio y proyectarlo al futuro en la memoria de los jóvenes. Es importante poder tener un relato audio, pero también visual y esa memoria que quede para constituir, digamos, un registro y dejarlo también para que nuestros investigadores puedan profundizar aún más esos conocimientos. Tratar de incorporar más chicos a estas reuniones, que a veces es complejo por la situación o cómo se dan. Sería importante devolverles en forma de libro o en forma de documental todo ese caudal que se ha ido acumulando y que en realidad nosotros somos depositarios, pero ellos son los verdaderos actores, protagonistas y propietarios de ese patrimonio. Por lo tanto, hoy también existe esa necesidad de materializar en algo más concreto y tangible lo que ha sido estos 10 años de trabajo. Ojalá que eso se pueda traducir también en políticas públicas o prácticas que de alguna manera recuerden o rememoren eso, por ejemplo, generando medidas como, por ejemplo, que los residentes de aquí y de Ushuaia tal vez, por ejemplo, puedan cruzar sin problema, digamos, bajo otra lógica fronteriza este canal. Culmina este reencuentro de los antiguos pobladores y muchas de estas vivencias que compartieron hoy ya son parte de una versión de la historia que lucha contra el desarraigo y el olvido. Personajes y relatos que mantienen viva nuestra identidad austral. Estamos de regreso en el CEP de Alma Mater por UMAC Televisión en esta biblioteca de nuestra casa de estudios haciendo Alma Mater con Mónica Arauz, directora de Extensión.
ex compañera nuestra, ya lo decía y lo recalco, fotógrafa, ¿cierto? Que está muy cercana también a nuestro equipo y que hoy día nos quiere contar de todo lo que viene también con este nuevo desafío de la Dirección de Extensión, Mónica, en la Universidad de Magallanes. Y preguntarte, bueno, tuvimos una experiencia buenísima con el Festival de Canto y Baile de la Universidad de Magallanes que se realizó, ¿cierto?, en el mes de aniversario de la universidad, y la verdad es que muy satisfecha quedó la comunidad con esta experiencia, y yo quiero hacerte ver, o que tú me cuentes también, ¿cuál es la clave para que se genere esta real extensión? Que la comunidad lo vio, en este caso en un festival, pero que quizás ellos reflexionen que se hacía necesario tener este tipo de iniciativas y que no se hacía, por supuesto, pero ¿cómo lo ves tú y cómo piensas que esto debe seguirse impulsando para que la comunidad se sienta participando en una institución? Claro, claro. Que haga comunidad en el fondo. O sea, yo creo que, mira, son varios caminos en realidad, pero lo primero es siempre, al interior de la universidad, cuando uno habla de comunidad universitaria, es fundamental pensar en estudiantes, académicos, funcionarios y prestadores de servicio, podríamos llamarlos, ¿ya? Pensar en actividades que crucen a estos estamentos, digamos. Eso es fundamental. Y segundo, tener las orejas muy abiertas, porque a la medida que estábamos organizando el festival, salían críticas, propuestas, y habían dos caminos, o cerrarnos y decir nosotros estamos organizando, o decir no, hay que ir cambiando las cosas a medida que la gente vaya demandando ciertas cosas. Entonces, eso fue lo más importante, y fue mucho trabajo, porque íbamos avanzando y de repente no, retroceder porque teníamos que cambiar las cosas. Yo creo que eso es súper importante, que las actividades con la comunidad son orgánicas, van cambiando, entonces uno puede tener los planes, pero eso puede cambiar al último minuto. Y así también el hecho de que uno vaya escuchando y recibiendo las propuestas va generando también una expectativa, y la verdad es que yo quedé bastante impresionada con la recepción que tuvo el festival. Estábamos muy asustados. ¿No se lo esperaban? No, porque como era retomar una actividad en una época en que todos tienen muchas cosas que hacer, estábamos bastante preocupados si se iban a inscribir o no, si iban a participar, y la verdad es que quedamos muy, muy contentos. Así, creo que, bueno, esto se va a repetir el próximo año de todas formas. Vamos a empezar, ahora que ya tenemos la primera experiencia, antes con la difusión, con las inscripciones, y buscar nuevos caminos para que integrar más gente de la que no pudo participar, integrarla también, buscar otros caminos. Esa es la idea, como no decir encontramos la clave y repetirla, no, enriquecerla, ese es el objetivo. ¿Y piensan ir sumando otras instancias quizás de encuentro en que la comunidad se pueda reunir en torno a un espacio más bien recreativo? Sí, de todas maneras. Sí, bueno, sería muy interesante que nosotros las actividades que estamos generando en los barrios o lo que no mencioné antes, que es una residencia que estamos haciendo, que invitamos a un artista a investigar y a trabajar desde la disciplina del arte vinculado a la ciencia, poder esas actividades vincularlas a la comunidad, no que sean separadas en el fondo, si en el fondo la cultura es totalmente transversal. Entonces esa es la idea. Ahora estamos buscando los caminos, los mecanismos, como probando, experimentando. Y este tema de la divulgación científica a través del arte, ¿se podría perfectamente acoplar con las carreras? Absolutamente. De hecho, ya hemos tenido ya las primeras incursiones, digamos, con estudiantes. Hicimos, en uno de los proyectos que estamos trabajando con el Consejo de la Cultura, había que hacer un escenario para un festival barrial. Y ahí tuvimos la idea de acercarnos a la carrera de Ingeniería en Construcción, donde Raúl Gallardo ahí muy amablemente dijo, bueno, vamos a participar, y convocó a un grupo de alumnos que ellos finalmente construyeron el escenario. Y fue un aporte tremendo para el barrio. Entonces creo que justamente a través de esas pequeñas actividades se puede ir vinculando, y también eso nos acerca también como a la especie de industria creativa que podríamos llamar, hacer la industria más creativa, digamos, que los estudiantes puedan visualizar otros espacios también en su estudio. Entonces esa es la idea, vincular. Y genera también un poco esta desidia, que no se llama desidia tan, suena muy fuerte la palabra, pero como hacerse parte de la universidad, que muchos de repente no tenemos arraigados, o que habíamos venido cuestionándonos un poco de ser parte de la institución, sobre todo los estudiantes, que es más costoso que ellos se sientan parte de su institución tan rápido. Exacto, es un proceso largo, pero en el fondo si lo pensamos lógicamente, cuánto tiempo pasamos acá, entonces hay que hacerse un espacio que uno habita agradable, y por eso hay que buscar actividades que nos conformen. Probablemente, el festival en este caso funcionó, probablemente hagamos otras que no funcionen, entonces tenemos que cambiarla y buscar espacios de bienestar y de calidad de vida para la gente, porque finalmente la cultura es calidad de vida. O sea, en la medida que uno se sienta bien, cómodo, uno puede trabajar mejor también. Eso es claro. Entonces,
Claro, lo que estamos haciendo en los barrios lo podríamos replicar acá en la universidad también y el artista que viene a investigar acá, que pueda participar también con estudiantes, que les pueda dar herramientas y vincular los métodos que utilizan ellos para investigar a las mismas carreras. ¿Funcionan bien en ese sentido el formato de las escuelas de temporada que ha venido teniendo la universidad? 2 experiencias ya y bastante exitosas. Sí, funciona bastante bien. Lo que de acuerdo a la reflexión que hemos hecho, que es interesante por una parte concentrarla toda una semana, porque bueno, es una semana donde ocurren muchas actividades, pero por otra parte pensando en el público, para cualquier persona que trabaja es difícil durante una semana ir a tantas actividades. Entonces te pierdes muchas cosas. Entonces, estamos evaluando si para el próximo año hacemos una escuela de temporada de invierno concentrada en una semana o en un mes, o bien hacemos una escuela continua a lo largo de todo el año. Eso justamente estamos en ese proceso de evaluación, que sería lo mejor para la gente que participa finalmente. ¿Y va a seguir haciéndose un conjunto con el Consejo? Sí, la alianza con el Consejo ha sido bastante provechosa. Creo que hemos tenido un muy buen trabajo en conjunto. Hay que sacarle luz. Sí, lógico. Mónica, bueno, ahora vayamos a los proyectos que tienen en mente a corto y mediano plazo. Si nos puedes un poco resumir dónde apuntan, cuáles son los énfasis. Claro, bueno, primero que nada, el trabajo territorial o barrial que hicimos este año obviamente no se acaba acá, porque los trabajos con personas, con grupos, con vecindarios, son procesos largos. Entonces, tuvimos una primera entrada y ahora hay que profundizar en eso, porque si no, no tiene ningún sentido desaparecer ahora. Entonces, justamente el próximo año, con los grupos de personas que ya trabajamos, profundizar. Ya más o menos nos dimos cuenta qué aportes podríamos hacer, cómo podríamos trabajar en conjunto. Entonces, por una parte es profundizar esos trabajos. Por otra parte, mantener el festival, que no muera en el tiempo, sino mantenerlo. Por otra parte, consolidar la idea de la residencia arte-ciencia. Este año hicimos el proyecto piloto, pero ahora queremos reunir fondos y consolidar ese trabajo que sea permanente y que podamos invitar artistas no solamente de Chile, sino también otros artistas a que vengan a conocer la investigación científica que se hace acá. Y a largo plazo vamos a hacer todos los esfuerzos por buscar un espacio y poder corporizar un espacio cultural para la universidad, que la gente sepa, además de tener la universidad, los espacios universitarios también tengan un espacio donde se hagan exposiciones, donde puedan acercarse y sentarse a conversar de cultura. Y trabajar la creación artística. Exactamente, la creación artística. Entonces eso sería uno de los sueños, pero yo creo que es posible, acá en Magallanes todo es posible, me he dado cuenta. Excelente, Mónica. Sí. Muchas gracias. Bueno, vamos a estar atentos también a todas estas proyecciones, cómo se van dando en el tiempo, cómo se van concretando, y a tu trabajo también, que por supuesto agradecemos que esté dando frutos, como es lo que ha pasado este año. Vamos a hacer todo el esfuerzo para seguir. Muchas gracias, Mónica. Gracias por la invitación, Ángela. Muy bien, de esta manera culminamos Alma Mater, hablando de extensión, hablando de cultura, hablando de cómo la universidad se está vinculando con su medio cada vez más. Así es que los invitamos a estar atentos a ver este capítulo de Alma Mater por las pantallas de UMAC Televisión. Nos vemos a la próxima. Because I'm countless. A funny story with a duck.